de que inicie su clase. Sí, bueno, dígame. Sí, perdone, yo necesito comunicarme con usted. ¿Tendrá algún correo electrónico al que yo le pueda escribir o por qué medio podría comunicarme? Sí, hay una comunicación por vía de WhatsApp, hay una persona que lo administra, pero ¿cuál es el tópico, Evelyn? Yo soy la persona que estaba esperando bebé y que no me puede examinar. Yo estuve tratando de localizarlo, incluso fui a la universidad, pero me dijeron que... Mire, Evelyn, no me diga esas cosas porque son inciertas. Yo voy a resolver su problema, pero cuando fíjese, usted trató de localizarme y no me ubicó. Eso sí. No es posible, pues, porque... No, y viera que sí, incluso traté en las clases virtuales, pero esperaba al final de la clase, y cuando le quería hablar, salía de una vez, entonces no. Pero fíjese que pero la universidad, no, miren, si ustedes me hacen un pedimento dentro de la lógica y la cordialidad, sin alterar los hechos, yo los atiendo. Pues si usted me hizo una solicitud, yo la voy a atender, le voy a dar su examen, ¿verdad? ¿Y cuándo nació su bebé? Nació justo un día antes del examen. Bueno, lo vamos a resolver, pero fíjese que si alguien plantea eso, así como usted, yo traté de buscarlo y no lo encontré. No pude contactarlo ni siquiera por esta vía. Eso no es cierto, pues, porque nosotros tenemos un contacto por la vía del WhatsApp y todo el mundo se comunica con la persona. Sí, la verdad que ahí sí me perdí porque no sabía del contacto. Pues fíjese que da la impresión como que uno fuera tan irresponsable que no va a dar clases. Pues yo los días que he ido, pues no tenga pena, nosotros le vamos a dar su examen, pero no es cierto que usted movió cielo y tierra para encontrarme y no me halló, porque es fácil. Así no, porque no podía. Entonces, no podía y tampoco llegar. No, pero si por esta vía es lo más fácil. Así como me habló ahorita, me hubiera hablado en cualquier momento. Pues, sí, ahí sí fallé, y como en eso llegó Semana Santa y la anterior, las últimas clases las anularon también. ¿Se anularon? ¿Qué clases se anularon? Hubieron unas clases que ya no las hicieron, por lo mismo de la Semana Santa. Entonces... Ahora acostumbrémonos a ser más puntuales y decir la verdad. No pude, pero es decir... Usted me está... Óigame, por favor, Evelyn. Es decir, usted me está atribuyendo que no se pudo comunicar conmigo por la facultad, que anuló clases, no anuló ninguna, ¿verdad? La Semana Santa es un feriado que se ha existido. No, antes, sí. Ya estamos comunicándonos, pero no es responsabilidad de nadie más, ¿verdad? Ahí le vamos a dar su examen, pero no tiene que decir inexactitudes, ¿verdad? Porque las personas que tuvieron problemas con exámenes extemporáneos acudieron a mí y lo resolvimos. En el caso suyo, con mucho gusto, se lo vamos a dar, ¿verdad? Pero no es ni culpa de la facultad ni mía, ¿verdad? No, para nada. No, para nada, licenciado. En la última oportunidad en que estuvimos reunidos, nosotros abordamos el tema de la modificación y de la extinción del vínculo matrimonial. Y señalamos que una diferencia radical que existe entre las dos figuras es que en el caso de la separación, el vínculo persiste, que fueron los dirigentes de la Iglesia Católica hacia la Edad Media, al corroborar y establecer que mantener la permanencia de un vínculo de manera indisoluble generaba probablemente alguna dificultad o conflicto. Entonces, posibilitaron el surgimiento de una figura que se llamó separación de cuerpos y que se mantiene hasta el momento. Entonces, la separación modifica el matrimonio y el divorcio lo extingue en definitiva. Tanto la separación como el divorcio puede promoverse por la vía del mutuo consentimiento o porque uno solo de los interesados lo solicite, invocando cualquiera de las causas que están enunciadas en el código, ¿verdad? Señalamos que
la diferencia entre las dos vías para tramitar la separación o el divorcio radica en el hecho de la flexibilidad en el primer caso, ¿verdad? Porque en el divorcio o separación por mutuo acuerdo es viable que ni siquiera se invoquen causas, sino que solo se enuncie ante el juez el propósito de separarse o de divorciarse, ¿verdad? El juez, lógicamente, tiene que analizar algunos aspectos fundamentales como el proyecto de convenio del que les hablé, que contiene 4 puntos, ¿verdad? Lo tiene que aprobar y básicamente el lapso que lleva el trámite de este tipo de divorcio y al margen de eso la inversión pecuniaria es relativamente breve en comparación con la otra forma de separación o de divorcio en donde hay que plantear elementos de prueba para probar la causa que se invoca, por ejemplo, los malos tratos de obra o de palabra o la llamada ahora violencia psicológica o la violencia económica, hay que probarla, ¿verdad? Y este otro tipo de procedimiento es más prolongado y al margen de ello conlleva también un conflicto ético, ¿verdad? Porque al hacer un señalamiento en torno a uno de los cónyuges al que no quiere divorciarse, uno puede involucrar también la sensibilidad y la emotividad de los hijos. Yo concluí hablando de los efectos de la separación y del divorcio, los cuales puntualizamos. El día de hoy vamos a hablar de una figura muy peculiar. Es tan peculiar que hubo una época que se sostenía que era procedente de la legislación guatemalteca y que solo existían algunas legislaciones que la incorporaban, lo cual es una verdad a medias porque no fue Guatemala la que la generó, pero sí fue uno de los primeros países que la incorporó a partir de la década de 1940. Estoy hablando de la unión de hecho y les presento el temario correspondiente. ¿Ya lo tienen a la vista? No, licenciado. No, licenciado. Permítame, vamos a ver qué pasa. Estamos conectados. ¿Me están escuchando? Sí se escucha, Lick, pero no hay nada en pantalla. No hay nada a compartir. Permítanme un momentito. Por favor, vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Tampoco? No, licenciado. No, licenciado. Ya está presentando, Lick. Ya, licenciado. Ya, Lick. Bueno, les pido mil disculpas. No sé qué había ocurrido. Qué bueno que ya tenemos. Pero ¿por qué razón? Yo creo que sí hay alguna dificultad. ¿Sí me está oyendo? Sí, licenciado. Sí, Lick. Bueno. Empiezo, entonces, pero yo, ¿qué es este eco que escucho a mí mismo?
Eso lo voy a hacer. Licenciado, perdone, se le oye entrecortado, no se le entiende bien, disculpe. Permítanme, ¿qué está pasando? Lick, buena tarde. Creo que es porque tiene 2 sesiones abiertas. Yo creo que ahora ya estamos, perdonen compañeros, ¿me están escuchando? ¿Viviendo? Sí, se escucha. Se escucha claro. Muy bien. Les pido 1000 perdones, por favor. Bueno, la figura de la que vamos a hablar ahora es la unión de hecho. Y les señalaba hace unos minutos que hubo alguna época en que se sostenía que era una manifestación jurídica que había surgido en Guatemala. Realmente no es así, ¿verdad? Habían antecedentes históricos y asimismo hubo, como lo vamos a ver en algunos minutos, una figura que surgió en México en la década de los años 40 del siglo pasado, que regulaba la misma figura, y más o menos de ahí la tomaron algunos profesores y legisladores guatemaltecos para incorporarla a la legislación de nuestro país. La unión de hecho está regulada a partir del artículo 173, que yo les pido de favor que traigan ustedes a la vista, y lo vamos a leer. Ya tienen el artículo que les comenté a la vista. Sí, licenciado. Muy bien, lo vamos a leer. Dice: ¿cuándo procede declararla? La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y auxilio recíproco. Fíjense que usualmente se estima que la unión de hecho es equivalente al concubinato. El concubinato, como lo vamos a ver históricamente, ocurría cuando un hombre y una mujer vivían juntos sin que hubiese ninguna manifestación jurídica, sino que asumían un vínculo que no estaba sancionado por la ley, en tanto que la unión de hecho, tal vez el nombre genere alguna confusión, sí debe ser declarada ante el alcalde o un notario, y él la va a inscribir, tanto el notario como el alcalde, que reciban esa declaración en el registro civil correspondiente, en el RENAP, ¿verdad? Entonces, en principio, es que existan un hombre y una mujer, que son los únicos que pueden declarar su unión de hecho. Recalco en esto porque no es una alternativa del matrimonio equivalente a lo que se llama hoy matrimonio igualitario, no, aquí debe concurrir un hombre y una mujer. Dice con capacidad para contraer matrimonio, entonces acuden ante el alcalde o ante un notario y declaran. ¿Qué es lo que declaran? Que han vivido juntos por más de 3 años y que no han ocultado esa relación, sino ha sido pública.
ha sido pública ante familiares y demás relaciones sociales y cumplen los fines de la procreación, alimentación y educación de los hijos y el auxilio recíproco. Fíjense que la descripción de la unión de hecho promueve una duda. Bueno, ¿por qué si declaran la unión de hecho no se casan? ¿Por qué no es lo mismo? Es que no es lo mismo, como lo vamos a ver. Los efectos que produce el matrimonio y la unión de hecho son muy diferentes. Lo vamos a estudiar en la última parte de esta exposición. Pero ¿cómo surgió la unión de hecho? Siempre invocamos el derecho romano y aquí lo traigo a cuenta de nuevo en el 2.1. Fíjense que Roma fue, durante el periodo de la Edad Antigua, un imperio que ocupó casi toda Europa, el norte de África, parte del Oriente Próximo, que hoy es Inglaterra. Entonces, la intervención militar romana se sostenía con funcionarios que ellos enviaban aparte del ejército, ¿no? Estaban los pretores romanos, ¿no? Eran una especie de gobernantes con todas las facultades, como el famoso Poncio Pilato, ¿verdad? Que tenía facultades militares, económicas y también jurisdiccionales, porque intervino según nos narran en el proceso de Cristo. Entonces, esos funcionarios del Imperio Romano que se iban a las provincias que ellos habían conquistado, muchas veces eran solteros. Pero como todos los imperialistas, ¿verdad?, son excluyentes, discriminadores y racistas, consideraban que los pueblos que habían sometido eran de segundo orden, ¿verdad?, que ellos constituían una raza superior. Entonces, sí se podían vincular con mujeres de los pueblos conquistados, pero no a través del matrimonio, sino a través de esta figura que se llamaba concubinato, ¿verdad? La concubina era la mujer que vivía con alguno de los funcionarios romanos, preferentemente con el pretor, ¿verdad? De igual forma ocurrió con los españoles. Recuérdense que los españoles, pues, a partir de 1492 se asentaron en América, ¿verdad? La sometieron, la conquistaron, la invadieron. Crearon capitanías y virreinatos, ¿verdad? La capitanía como la nuestra, el virreinato de la Nueva España como el que instauraron en México. Y enviaban también funcionarios, ¿verdad? Adelantados, gobernadores, oidores, que cuando eran solteros se vinculaban con las mujeres oriundas del lugar donde se encontraban. Pero tampoco eso no era un matrimonio, esa institución se conocía como la barragana. Y las mujeres que se vinculaban a estas personas se conocían como barraganas, ¿verdad? Esos son los antecedentes de la unión de hecho, porque no era matrimonio, pero aquí era por una razón de tipo social y racial, ¿verdad? Era imposible que consideraran que se podían casar con mujeres, entre comillas, inferiores según ellos, ¿verdad? Recuérdense que cuando vinieron los españoles hacia 1521, 1524, no habían mujeres españolas, las trajeron hasta después, ¿verdad? Por ahí por 1526, 1527. Entonces en ese lapso se unieron a mujeres oriundas de estas latitudes, de ahí surgieron los criollos, ¿verdad? Bueno, no, surgimos los mestizos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. Bueno, pero el antecedente de la unión de hecho se sitúa en México, en la década de 1940. Algunos dicen que fue justamente en 1940, otros dicen que fue años menos, otros años antes de 1940, pero la mayor parte de autores coinciden que fue en 1940 en el estado de Tamaulipas, donde surgió una figura que se parecía al matrimonio, pero no era matrimonio porque tenía muchas diferencias como las que yo les voy a comentar en relación a nuestro país. Fíjense que en Guatemala surgió hacia 1947 y déjenme contarles algo que yo oí
del propio generador de esta figura, que tuve el honor de ser su alumno, era don Óscar Barrios Castillo, un profesor ahora poco conocido, pero fue un hombre brillante, ¿verdad? Fue presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, y hacia 1947 era diputado del Congreso de la República, tenía 28 años, era un hombre muy estudioso, y él nos contaba cómo generó, puesto con otros diputados, ¿verdad? Pero él fue el auspiciador de la figura, cómo generó la figura de la unión de hecho. Él trabajaba como oficial en un tribunal del orden civil. No había tribunales de familia. Era en el ámbito civil donde se conocían los asuntos de divorcios, los asuntos de separaciones. No existía la competencia del ramo de familia. Entonces él era un hombre muy sensible y se percató de algo que ocurría en el sector agrícola del país, en el área rural. Prevalecía, al igual que ahora, solo que en aquella época de manera más acentuada, ¿verdad? Porque ahora las mujeres han ido ganando espacios. Prevalecía un patriarcalismo a ultranza, ¿verdad? Es decir, un machismo, ¿verdad? Los hombres estaban situados en posiciones de dominio, las mujeres tenían poco acceso a la mayor parte de niveles, ¿verdad? Por ejemplo, en el político no podían votar. Adviertan una secuencia de imágenes que se ha difundido por las redes sociales sobre las elecciones del 44, en donde las mujeres ni podían votar, ¿no? Entonces, se dio cuenta don Óscar que había un trato muy desigual. Ocurría que en el agro, preferentemente, un hombre y una mujer se unían sin casarse, trabajaban juntos durante mucho tiempo, iban haciendo una pequeña estructura económica, o grande, según fuera el caso, ¿verdad? Compraban una casa, compraban un vehículo, ahorraban en el banco, pero de repente, como no estaban casados, probablemente el hombre se interesaba en otra persona, se casaba y la mujer quedaba con un palmo de narices, a ella no le tocaba nada. Entonces a él se le iluminó la conciencia y su intelecto y propuso, siendo diputado, la creación de la unión de hecho. Y se creó una regulación especial en 1947 que se llamaba el Estatuto de las Uniones de Hecho. Quedó derogado en 1963 cuando se emitió el Código actual y ahí se incorporó la regulación de las uniones de hecho. Veamos cuáles son los elementos de la unión de hecho. Ya hemos señalado en muchos momentos y ocasiones que en toda relación jurídica participan tres elementos: los elementos subjetivos o personales, los elementos objetivos o materiales y el elemento formal, ¿verdad? Los elementos subjetivos o personales son los que se describen en el artículo 173. Pueden declarar su unión de hecho un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que irnos al artículo 88, en donde se regulan los casos de insubsistencia. Solo pueden declarar la unión de hecho las personas que están solteras, ¿verdad? Que no están casadas o que habiéndolo estado ya se divorciaron o que no han declarado otra unión de hecho. Entonces, a eso se refiere el 173, la capacidad para contraer matrimonio deviene de que las personas no estén casadas ni unidas de hecho, como lo dice el artículo 88 en el numeral 3, ¿verdad? Porque es un impedimento. Los elementos objetivos o materiales es que las partes tienen que concurrir ante un notario o ante el alcalde y ahí declaran. ¿Qué es lo que declaran? Que han vivido juntos por lo menos 3 años. Dice el artículo, para que produzca efectos deben declarar que ha existido hogar y vida en común por lo menos por más de 3 años, de manera pública, ¿verdad? Ante sus familiares
y relaciones sociales, cumpliendo los fines de la procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Entonces es básico que la declaración la haga un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, es decir, que sean solteros, ¿verdad? Conviene señalar en este caso que la unión de hecho, al igual que el matrimonio, no puede constituirse por menores de edad, tal y como lo establece el decreto 13/2017 y antes de él, el 8/2015. Ahí se prohíbe que hayan uniones de hecho. Es que fíjense que realmente era algo verdaderamente absurdo, porque podía declarar la unión de hecho una mujer de 15 años, lo cual implicaba que había vivido con un hombre 3 años antes, a partir de los 12 años. Entonces ahora eso no se puede. Los elementos objetivos o materiales son que se genera una relación parecida al matrimonio, ¿verdad? Y los elementos formales, los requisitos que hay que cumplir, son los que ya leímos, ¿verdad? Se concurre ante un notario o ante un alcalde, un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, y van a declarar que han vivido juntos por más de 3 años ante sus familiares y ante sus relaciones sociales, cumpliendo los objetivos propios de matrimonio. Veamos cuántas clases de unión de hecho hay. Aquí se las señalé en el numeral 4. En primer lugar, hay una unión de hecho voluntaria. 2 personas han vivido, es un hombre y una mujer, han vivido por más de 3 años juntos y desean declarar su unión de hecho. Los 2 están de acuerdo y concurren ante un notario o ante el alcalde y hacen esta declaración. Fíjense que hay una declaración de unión de hecho que es judicial. Leamos el artículo 178 y ahí van a advertir una diferencia fundamental con el matrimonio. Dice el artículo 178, también puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes. Eso no ocurre en el matrimonio, ¿verdad? Porque en el matrimonio deben concurrir los 2 y manifiestan que se aceptan recíprocamente en matrimonio y tienen que decirlo públicamente. Pero en el caso de la unión de hecho judicial, puede ser solicitada por una sola de las partes. Aquí dice, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra. Es decir, podría ocurrir que un hombre y una mujer vivan juntos por más de 3 años cumpliendo los propósitos del matrimonio, ¿verdad? La publicidad del mismo, que lo sepa la familia y el sector social dentro del cual ellos se movilizan. Pero la señora quiere declarar la unión de hecho y él no quiere, ¿verdad? Sin razón alguna. Entonces ella puede demandarlo y probar que existe y que ha existido la unión de hecho, ¿verdad? ¿Y cómo lo prueba? Ahora miren, eso es sumamente fácil. Hubo una época en que era harto difícil, ¿verdad? Pero ahora con eso del mundo digital es increíble, ¿verdad? Pues, una de las pruebas es que han vivido juntos por más de 3 años. Aquí el niño menor tenía 2 años, ahora ya tiene 15, y vean, aquí estaba él en la piñata, él la compró, aquí están las festividades de fin de año, la Navidad y el Año Nuevo, y él estaba con nosotros. Aquí están los documentos, los inscribió en el colegio. Entonces, allí puede ser declarada la unión de hecho cuando lo pide uno solo de los convivientes, o bien cuando el otro se ha muerto. Fíjense que para mí tiene mucha significación esta figura, porque cuando yo estaba estudiando, que la participación en el bufete era más decidida y directa, había que agotar 3 casos penales, ¿verdad? Entonces uno tenía que ir a un bufete y procurar un caso penal bajo la dirección de un abogado, 3 casos, ¿verdad? Porque todavía estábamos dentro del sistema inquisitivo.
y 3 casos civiles. A mí me acuerdo que me correspondió la declaración de unión de hecho de una señora que se llamaba doña Celestina García. Doña Celestina había procreado 2 hijos con un señor que había sido muy responsable, pero no se había casado con él. El señor trabajaba como guardián de una empresa, entonces no le pagaban las prestaciones mortuorias porque no estaban casados. Entonces a mí me correspondió hacer el trámite, ¿verdad? Bajo la dirección de un inolvidable profesor de bufete que ya murió hace mucho tiempo, que era el licenciado Urrutia. Entonces, finalmente se obtuvo la sentencia y a ella le pagaron su pensión post-mortem. Entonces, la declaración de unión de hecho judicial procede en 2 casos. Cuando uno de ellos no quiere, ¿verdad? Como el caso que les ejemplifiqué, o cuando el otro ha muerto. Entonces, aquí hay otra clase de unión de hecho, pero es igual a la voluntaria, ¿verdad? Es la unión declarada en vida de los contrayentes. Ambos concurren y hacen su declaración, ambos están vivos, y la unión post-mortem, que es la que yo les acabo de señalar. Se murió uno de los convivientes y el otro plantea la demanda y se obtiene una declaración en ese sentido. Fíjense que hay una regulación específica sobre las vicisitudes que pueden afectar la unión de hecho, y eso está regulado en los artículos 180 y 181. Dice el artículo 180, por favor leamos. La mujer, que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, y el hombre, que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión de hecho con otro hombre, hicieren vida en común, no gozarán de la protección de la ley, mientras la unión registrada no hubiera sido disuelta legalmente y liquidados los bienes comunes. Igual que el matrimonio, ¿verdad? Si una persona está casada, pues no puede casarse nuevamente, ¿verdad? Puede vivir amancebado o en concubinato, pero no tiene la protección legal. Y de igual forma, en la unión de hecho, ocurre que si una persona declaró su unión de hecho con una persona, no puede declarar otra unión de hecho, pues tiene que disolverse la existente para declarar otra nueva, ¿verdad? Pero llama particularmente la atención lo que regula el artículo 181, que yo les pido que leamos. Dice preferencia en varias uniones. En el caso de que varias mujeres, igualmente solteras, demandaren la declaración de unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 173. Y en igualdad de circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Fíjense que, pues, algo muy peculiar, ¿verdad? Pero creo yo que es difícil que acaezca que varias mujeres tengan la pretensión de declarar su unión de hecho con un mismo hombre soltero, ¿verdad? Entonces hay que atender estos extremos. No sé si alguien tuviera una vivencia parecida, ¿verdad? Que hubieran varias aspirantes a vivir con él dentro del contexto de la unión de hecho. Entonces el juez hará la declaratoria únicamente en favor de quien pruebe los extremos del 170. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Bueno, entonces, miren, hay un micrófono abierto, yo les rogaría que seamos cuidadosos con eso. Si hay varias mujeres que aspiren a vivir en el contexto de la unión de hecho con un mismo hombre, hay que aplicar el 181, ¿verdad? Es la unión que cumpla los artículos del precepto 173, que cumpla los requisitos del 173, o bien la más antigua. Es que es difícil pensar, ¿verdad? Que haya varias, bueno, en fin, podría ocurrir. Luego tenemos los efectos de la unión de hecho, que están regulados en... Licenciado, perdone que lo interrumpa, tengo una duda. Que sea Ingrid Mejía, buenas noches. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo está? Bien, con una duda, con la unión de hecho,
se puede haber anulación. Por ejemplo, que un hombre tuviera 2 concubinas, ¿verdad? Pero la unión de hecho la declara con la que tiene menos tiempo. Y si tuviera una relación con otra mujer que tiene más tiempo de convivencia, pero declara la unión de hecho con la que tiene menos tiempo. Esa es la valedera. Esa es la que se inscribe, ¿verdad? Si la otra, digamos, si la otra mujer que tiene más tiempo de estar con él quisiera hacer la unión de hecho, no se puede anular la que está más reciente. No, una vez aunque ella lo compruebe. No. El problema es que fíjese que cuando existen muchas aspirantes, hay que aplicar el artículo 181, porque aquí quiere decir que el hombre está demandado, no es una unión de hecho que se declara voluntariamente, porque en este último caso, aunque sea más reciente, van los dos ante el alcalde o ante un notario y la declaran, pero aquí, por eso les decía yo que esta es una situación que tiene una complejidad que haría, pues, por lo menos difícil, si no impeditiva, esta relación, que varias personas, varias mujeres se mueran por vivir con un mismo nombre, con un mismo hombre, y todas 5, digamos, lo demanden, entonces lo planteen ante los tribunales y el juez, para resolver, pues aplica, las examina. Aquí hay 5 aspirantes a vivir con este señor, y entonces examina si se cumplen los requisitos del artículo 173, y si todas los cumple. Él vivió como que si fuera en un harem con todas, ¿verdad? Por eso les digo que eso es un tanto más difícil. Entonces es con la más antigua. La verdad es que no, la que se inscribe es la que tiene vigencia y validez, ¿verdad? Aunque aparezca otra señora y diga, yo tenía 10 años y ella solo tenía 5, no se puede anular la que ya se inscribió. Ok, esa era mi duda, Alec, muchas gracias. No, va, Ingrid, muchas gracias por su pregunta. Gracias, Alec. No, a usted. Miren, los efectos de la unión de hecho están regulados en el artículo 182. Hay 5 numerales. La verdad es que los 4 primeros caen de su peso porque el último es el que subsume todas las situaciones, pero vamos a leer el artículo. Dice: la unión de hecho inscrita en el registro civil produce los efectos siguientes. Primero, los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho, y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión de hecho se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida. Esto es una referencia que ya no tiene validez. Porque data de la época de Napoleón, ¿verdad? Fíjense que en la época napoleónica no habían pruebas de ADN, ¿verdad? Y precisamente por esa circunstancia era que había que atenerse a esta situación. Fíjense que Napoleón fue un gobernante francés que se declaró emperador de toda Europa, ¿verdad? Pero era un hombre que tenía mucha proclividad por el derecho. Entonces él visitó a un obstetra para preguntarle cuál era el embarazo más breve, y él le dijo de 180 días, son 6 meses, y el embarazo más prolongado de 10 meses, que son 300 días. Entonces ese es el fundamento que fue incluido en el Código de Napoleón y luego pasó a todos los códigos latinoamericanos, y aquí esta norma, que es una norma que está vigente, ¿verdad? Pero ahora, pues ese cómputo ya no tiene mucho fundamento, porque está la prueba del ácido desoxirribonucleico y eso determina la paternidad. En segundo lugar, dice: si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos. Este era el objeto que decía don Oscar Barrios, que había que resolver a través de la unión de hecho, ¿verdad? Una persona vivió 15 años con un varón y de todo, él obtuvo recursos y beneficios económicos y después se fue con otra. Entonces, si se declara la unión de hecho de manera judicial, entonces los bienes hay que compartirlos como corresponde, ¿verdad? En tercer lugar, el derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra, una vez declarada, pedir la cesación de la unión con el ausente.
Lógicamente, si se desapareciera una de las partes y la unión de hecho ya ha sido declarada, hay que pedir la ausencia y luego la muerte presunta. En caso de fallecimiento de alguno de los convivientes, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y la adjudicación de los bienes. Es lo lógico y normal, que era lo que se pretendió desde el principio. Pero yo les decía que los 4 primeros numerales pierden trascendencia, porque vean lo que dice el numeral 5. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Es decir, todos los efectos que tiene el matrimonio se aplican aquí, aunque no los hubieran expuesto en los 4 numerales precedentes. Fíjense que esta última parte de la exposición que presenta un detalle muy importante, porque hace unos minutos yo les señalaba, bueno, entonces los que declaran la unión de hecho, ¿por qué no se casan? ¿Ves? Y así resuelven un problema, por la siguiente razón. Estas son las diferencias básicas. Y pueden haber otras, pero estas son las básicas entre matrimonio y unión de hecho. Fíjense que aquí en el primer cuadrito señalamos que el matrimonio es un acto constitutivo, pues surge a la vida jurídica a partir del momento de su celebración. Y la unión de hecho es un acto declarativo, pues se retrotrae al pasado. ¿Qué queremos decir con eso? Una pareja se va a casar el sábado en la noche. Se autoriza el matrimonio el día 6 de abril del presente año. Pues los efectos del matrimonio empiezan a producirse a partir del día 6. Antes no hay ningún efecto jurídico matrimonial. Los efectos jurídicos matrimoniales se inician a partir del momento en que se celebra el matrimonio. La unión de hecho no. La unión de hecho es un acto declarativo. Un hombre y una mujer comparecen y le dicen al notario o al alcalde, nosotros vivimos desde hace 15 años juntos, ya tuvimos hijos, compramos una casa, tenemos 2 vehículos, una cuenta de banco, eso es de ambos. Entonces, eso se trae al pasado. Ven la diferencia tan significada que existe. El matrimonio es un acto constitutivo, porque, repito, surge a la vida jurídica desde el momento en que se celebra. La unión de hecho no. La unión de hecho, se retrotrae al pasado. Vivimos, repito, desde hace 15 años o 20 años y la venimos a declarar para que se evidencie que lo que tenemos es de ambos. Fíjense que otra diferencia consiste en que el matrimonio no puede convertirse en unión de hecho, pero la unión de hecho sí se puede convertir en matrimonio. Leamos el artículo 189. El artículo 189 dice, matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas por unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren lo efectuará con solo presentar certificación de la inscripción del registro civil en la que conste dicha constancia. 2 personas declararon su unión de hecho y se inscribió en el RENAP, ahí está inscrita la unión de hecho, tiene su certificación, pero por alguna razón en especial quieren casarse, ¿verdad? Entonces solo presentan la certificación y sin mucho trámite el notario o el ministro que lo autoriza el matrimonio o el alcalde celebra el matrimonio, ¿verdad? Que no hay ningún efecto significativo, ¿verdad? Tal vez de tipo emotivo porque tienen los mismos efectos. Ahora el matrimonio no puede convertirse en unión de hecho, pero según el 189 la unión de hecho sí puede convertirse en matrimonio. Y finalmente, fíjense que esta sí es una diferencia también sustancial. El matrimonio solo puede ser disuelto por una sentencia, por un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional. Hay que plantear una demanda y se emite una sentencia declarando disuelto el matrimonio. Ya dijimos que el divorcio puede promoverse por mutuo acuerdo o por voluntad de una de las partes, ¿verdad? Invocando una de las causas que están reguladas en el propio código, en el artículo 156.
pero tiene que ser un juez el que lo declare disuelto. En cambio, la unión de hecho puede disolverse ante un notario. Vean, por favor, el artículo 183, lo vamos a leer. Dice, cese de la unión. La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer en la misma forma que se constituyó o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. Aquí interviene un órgano jurisdiccional. Pero miren el segundo párrafo, dice, la cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario, pero para que, bueno, o ante un notario. Entonces, cuando es de mutuo acuerdo, podemos evitar plantearlo ante el tribunal. Vamos con el notario que probablemente la tramitó, él redacta un acta notarial, luego la certifica y la manda al RENAP, ¿verdad? Y ahí se concluye la unión de hecho. Entonces es más fácil la disolución de la unión de hecho que la del matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio implica necesariamente acudir a un tribunal. Bueno, con esto concluimos la exposición de esta noche. Les quiero comentar algo. Fíjense que ustedes empiezan a examinarse el día. Sí. Disculpe, solo con una duda, fíjese que yo entré algo tarde a la clase para preguntarle, para hacer una unión de hechos, ¿se tiene que hacer ante un notario o en el RENAP? Sí, indudablemente usted entró tarde, pero ahorita le doy respuesta a su pregunta. Mire el artículo 173, por favor. ¿Ya lo tiene a la vista? Porque no lo escuché. Que ahorita le doy respuesta y le clarifico el punto, que fue lo primero que abordamos. Por favor, ¿tiene su código a la mano y a la vista? Perdón, le pregunto que si tiene su código a la vista. Muy bien. Sí. Leamos el artículo 173. Dice, ¿cuándo procede declararla? La unión de hecho. La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o de un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos. Entonces, se hace el planteamiento ante el notario o ante el alcalde. Hay que cumplir los requisitos que establece el 173. Tanto el alcalde o el funcionario que reciba la declaración va a certificar el acta y la manda al RENAP y ahí la inscriben. Hay un libro específico de uniones de hecho. Está bien. Gracias, licenciado. No hay otra pregunta porque usted entró tarde. No, solamente eso, licenciado. Muchas gracias. No, a usted muchas gracias por su pregunta. Bueno, les quería hacer un comentario. Fíjense que ustedes empiezan a examinarse el día lunes. Se examinan lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves, indefectiblemente, tendríamos clase. Siempre hay alguna petición de que no se imparta clases. Yo también no la imparto porque creo que sí, pues hay una presión, ¿verdad? Ustedes estarían recibiendo clase conmigo y al día siguiente tienen examen. Entonces, no las voy a impartir, ¿verdad? Yo siempre entro, pues, pero si no hay nadie que se incorpore a la clase, pues no la voy a impartir. Pero si hay gente, pues entonces tendré que exponerla. Cualquier cosa yo se las comunicaré, porque no es muy difícil que nos comuniquemos, ¿verdad? Por la vía acostumbrada. Hay un grupo que administra una persona que le dará respuesta inmediata a las dudas que se promuevan. Entonces, yo les deseo lo mejor, que tengan mucho éxito en sus exámenes, que acumulen la mayor cantidad de puntos para que ya estén tranquilos para el examen final. Así es que les deseo muy buena noche y que estudien bastante para que obtengan el mejor resultado.
Por favor, tengan. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, que descansen. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche.